Abran sus Biblias, hermanos y amigos, en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 7. Y este primer sermón va a ser introductorio a una serie de sermones acerca de la vida de Elías y su ministerio. Vamos a leer. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Pues como al principio he dicho, empezaremos desde hoy a considerar, por medio de varios mensajes, la vida y ministerio del profeta Elías. Trataremos de centrarnos por un tiempo en la vida y ministerio de este hombre, que podríamos verlo como el primero de los grandes profetas exclusivos que Dios envió a Israel. Digo el primero, pues aunque tenemos a Samuel, Moisés, Natán, no se dedicaron exclusivamente a este ministerio, tenían otras funciones. Pero Elías fue un hombre dedicado de forma exclusiva al ministerio profético. Dios lo levantó y lo envió para esto. Sería necesario contestar algunas preguntas, como por ejemplo: ¿por qué vamos a considerar detalladamente la vida de este hombre? ¿Qué razón habría para que nos dediquemos a estudiar los tiempos y el ministerio de un hombre que vivió hace unos 2800 años aproximadamente? ¿Qué interés puede tener para nosotros las vivencias de una sociedad que vivió entre la edad del bronce y del hierro? ¿Qué beneficio puede traernos a nosotros, que estamos en el siglo XXI, con tantos avances, adelantos y ciencia? Pues algunas razones generales para tener en cuenta. Los que son de Dios necesitan ser perfeccionados. Necesitamos ser enseñados, redargüidos, corregidos e instruidos. Y para esto todas las Escrituras son esenciales. Toda ella es el medio diseñado y pensado por Dios para lograr este fin, en los que Él ha llamado para salvación. Como está escrita en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y por supuesto esto incluye nuestra porción de Primera de Reyes 17. En 1 Corintios 10, versículo 11, podemos leer allí que Pablo escribe: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Nos dice que necesitamos repasar estas cosas desde el principio. Nosotros que hemos llegado al final de la historia de la salvación, estas cosas han sido escritas como ejemplo
para nosotros, para de esa forma ser amonestado, ser alentado y corregido, para que podamos volver al camino correcto. En Romanos capítulo 15, versículo 4, igualmente, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Necesitan ser conocidas para que por la enseñanza de estas cosas incrementemos la esperanza que necesitamos para perseverar en la verdad del Evangelio. Pues bien, esta esperanza que persevera se da por medio de la consolación que Dios ha depositado en las Escrituras. Dios da consolación por las Escrituras a su pueblo. Y la forma de recibir esta consolación es siendo enseñado por ella. Y esto redunda en fortalecer y establecer nuestra esperanza. Razones más concretas. ¿Por qué estudiar la vida de este hombre, de Elías? Dios en su sabiduría ha inspirado estos escritos y nos ofrece unos detalles concretos de la vida de este hombre que hace necesario que los atendamos detenidamente. ¿Cómo es que un hombre, según Primera de Reyes 17:1, que surge como de la nada y viniendo de un contexto muy rural, se presenta delante del rey de aquella nación y le anuncia la ruina de esta nación? Y todo esto dependiendo de su palabra. ¿De qué está hecho un hombre así? ¿Qué es lo que tiene? Cuando nosotros estamos ante una autoridad, temblamos. Nos ponemos nerviosos cuando estamos ante el jefe o el director del colegio, o tenemos que hablar ante un grupo pequeño de personas. Nos ponemos nerviosos. Cuando miramos la vida de oración de este hombre, nos tenemos que preguntar, ¿qué pasa aquí? ¿Qué conocía este hombre de la oración? ¿Cómo es que oraba así? Él vivió en la edad de bronce, pero ¿qué conocía de Dios Elías para orar así? Noten lo que decía acerca de este profeta, Santiago, en el capítulo 5, versículos 17 y 18. Elías era un hombre Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Cómo es que Dios escuchaba la petición de tal hombre? Y la lluvia estaba sujeta a su oración. O consideren también Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20, cuando subió al monte Carmelo con los falsos profetas y retó a todos esos profetas de Baal a que orasen a sus dioses a ver si descendía fuego del cielo. Y después lo haría él. Y así pasó. Cuando Elías oró, fuego descendió del cielo. Santiago nos dice claramente que él era un hombre como nosotros, con la misma naturaleza, sujeto a las mismas inclinaciones que nosotros, un hijo caído más de la descendencia de Adán, pero oró fervientemente. Y este pasaje del Nuevo Testamento nos pone al profeta delante de nosotros como patrón nuestro, como ejemplo, para que nosotros hagamos como él.
por cuanto Él era como nosotros. Nos lo pone delante como referencia a seguir y a tener en cuenta. Y esto se ve en aspectos de su vida. Hombre que en ocasiones se podía sentir hundido, quizás con tendencia depresiva, con tendencias depresivas fuertes, que se iba a sitios solitarios y quería que su vida terminase. El que podía plantarse delante del rey Acab y hablar de arruinar su reino, el que podía enfrentarse a 450 profetas de ídolos, huye por temor de una mujer, Jezabel, la reina, y se siente tan mal que quiere acabar con todo, rendirse, desear morirse. Es decir, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras, que tenía que ser soportado por la fuerza y la gracia de Dios, como lo somos nosotros. Él dependía de Dios y esto era notorio por medio de la oración. Así que Elías no era un superhombre con características y habilidades fuera de lo normal, sino uno que era asistido y fortalecido por la gracia de Dios, que lo habilitaba para hacer frente a las necesidades de ese tiempo y en la época en la que tuvo que vivir. La forma en que esa gracia obró a través de él y las cosas que hizo, eso sí fue especial, precisamente por la necesidad del tiempo en el que vivió y cómo estaban las cosas en aquel tiempo. De ahí, hermanos, el gran principio a deducir aquí. Como Dios en su gracia suplió lo necesario para que este Elías pudiera atender las necesidades de su tiempo, también ese mismo Dios dará la gracia necesaria para afrontar las necesidades de nuestro tiempo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Pues en aquella época habían llegado a un grado extremo de decadencia y maldad, pues Dios envió la gracia necesaria por un hombre para hacer frente a semejante tempestad de mal. De igual manera, el Dios que suplió para ese tiempo será el mismo que supla y fortalezca para este, porque Él no cambia. Por esas razones que vamos a fijarnos en Elías, pues nos enseñará a depender, recurrir y descansar en la gracia de Dios que provee según la necesidad. Es por eso que Santiago capítulo 5, versículo 10 nos dice que tomemos como ejemplo a los profetas, entre otros, este que ponemos ahora delante. Aquí hay un patrón de vida y conducta para llevarnos a confiar, obedecer y unirnos más a Cristo. El tercer punto es que necesitamos entender los tiempos. Aunque el problema del hombre siempre es el mismo, a través de todas las épocas de la historia, sus pecados y su separación de Dios, las necesidades también son las mismas. Pero en ciertas etapas las manifestaciones de esos males van cambiando en énfasis o fuerza. Son los detalles los que cambian. Pues podemos encontrar cierto paralelismo entre esa etapa de la historia de Israel y la historia donde ahora nosotros nos encontramos en la cristiandad, en la historia de la Iglesia y la situación donde nos desenvolvemos. De manera que viendo lo que Dios hizo y manifestó en aquella etapa, nosotros sabremos mejor lo que buscar en esta nuestra etapa, que tiene cierto paralelismo. ¿Qué solicitar de Dios en nuestras oraciones? ¿En qué esforzarnos y trabajar? Dios mismo nos ha mostrado cómo actuó e hizo en una etapa similar,
a esta que estamos viviendo. Y de esta manera podremos afrontar sabiamente las necesidades en las que estamos envueltos. Que seamos, como se dijo de los de Isacar en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, que eran hombres que entendían los tiempos concretos en los que vivían, con sus características y necesidades para buscar y esforzarse en la solución apropiada. Dice que de los hijos de Isacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De manera que mirando los tiempos y la vida de Elías, podremos entender mejor nuestros tiempos y cómo Dios obró para afrontar esas necesidades para que nosotros vayamos en esa dirección. ¿Cómo debemos vivir nosotros en medio de esta sociedad, en nuestros tiempos actuales? Pues el ministerio de Elías nos ayuda a conocer esto. Y esto redundará en que podamos entonces amar y servir a Dios mejor, más sabiamente, más diligentemente, y amar y servir al prójimo mejor y más sabiamente. ¿Cómo eran los tiempos cuando fue enviado Elías? ¿Qué pasaba? ¿Cómo se vivía en aquella sociedad? Si sacamos a los profetas fuera del tiempo y ocasión de su ministerio, no entenderemos su mensaje entonces. No podemos aislar al profeta y su mensaje del tiempo en el que vivió. Por lo tanto, no entenderemos a Elías si no entendemos ni nos ocupamos en saber qué es lo que se vivía en Israel en el año 850 a.C. Los instrumentos de Dios son apropiados para los tiempos cuando son enviados. La razón de ser del pueblo de Israel estaba en los planes de Dios para con el mundo. Dios había prometido que mandaría al Salvador, al Mesías, para vencer al que había vencido al hombre en el Edén. Allí vemos en Génesis capítulo 3, versículo 15, el protoevangelio, la primera promesa. Y para bendecir a todas las naciones de la tierra, Génesis 12. Pues bien, para preparar la venida del Mesías, es que fue preparado este pueblo donde saldría. Pero mientras este pueblo sería el testimonio de la verdadera religión del Dios vivo. Es allí donde brillaría la luz de la gloria de Dios, en medio de las tinieblas que hay en la tierra. Ellos, manteniendo el pacto con Dios, serían prosperados en todo y se conocería entre las naciones alrededor que Dios estaba entre ellos, pero tenían que guardar el pacto. Allí leemos en Deuteronomio 28, versículos 1, 2, 7, 9, 10. Dios los bendeciría en cada aspecto de la vida y todas las naciones percibirán al Dios vivo entre ellos. Y dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Tenemos que recordar esto, pues aquí es donde estaba el propósito y la razón de ser del pueblo de Israel.
Y esto explica todo el conflicto que se vivió en tiempos de Elías. No es que a este hombre un día se levantó y caprichosamente le fue a hacer la vida imposible al rey Acab, con sus manías e ideas estrechas o estrictas. No, el conflicto no era entre hombres maniáticos, sino para establecer que Jehová es Dios, que Baal no es Dios, que eso es idolatría. De manera que Dios levantó a Elías con el fin de volver a Israel a su propósito inicial y a la razón de su existencia: ser el lugar donde la luz de la gloria de Dios alumbrara en este mundo, viviendo la verdadera piedad. Pero habían llegado al punto que no había diferencia entre las naciones e Israel, pues habían llegado a adorar a los mismos dioses, llegando también a la misma bajeza moral y social que las otras naciones. El ministerio de Elías era para volver a marcar la frontera, hacer las diferencias entre dónde está Dios y dónde están los ídolos. Y así nos pasa ahora. Tiene que haber diferencia entre la Iglesia y la sociedad, pues la Iglesia de Cristo es la morada de Dios entre los hombres, y como tal tiene que mantenerse y diferenciarse, porque ahí se sirve y adora al Dios vivo y verdadero, no como en otros sitios que se sirve al hombre y a sus propios intereses. Allí donde se sabe y se establece que Jehová es Dios, ahí se marcará la diferencia. Pero veamos la situación más concreta según el contexto. La degradación había comenzado hacía 50, 60 años atrás. Apenas unas décadas antes, Primera de Reyes 10, se nos habla de la gloria y grandeza de Israel en el reinado de Salomón. En Primera de Reyes 11, que lo hemos leído hace un rato, empieza la apostasía con el mismo Salomón. Se casa por compromisos políticos con mujeres de otras naciones y empieza a entrar en plan particular y familiar a los ídolos, a Israel. Pues bien, en esos 50, 60 años desde Salomón a Acab, hubieron 7 reyes en el reino del norte, y cada cual era peor que el anterior. Ver la referencia al reinado de Acab en el capítulo 16, versículos 29 al 33. Nos dice: comenzó a reinar Acab. Primera Reyes 16, versículos 29 al 33. Comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Asera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Y su resumen está en el capítulo 21, versículos 25 al 26, donde podemos leer allí: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba.
Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Habían llegado a hacer lo mismo, exactamente lo mismo que las naciones de esa región antes de ser echadas por Dios de esa tierra por su maldad. Israel había llegado al mismo punto. Los pasos que se dieron a partir de Salomón, luego con Jeroboam, llegaron a este punto, no había diferencia. Pero es que además de esto, repudiaban la adoración a Jehová. Y esto era una postura adoptada oficialmente. Israel había dejado el pacto con Dios. Jeroboam había empezado a hacer algunos arreglos para preservar la unidad del pueblo de Israel, retocando unos mandatos de Dios. Ahora, en unos pocos años, se llegó al extremo más asombroso y lamentable, apartarse de Dios oficialmente. Lo que empezó con unos retoques, acabó con el abandono de todo el pacto y los mandamientos de Dios. Ahora adoraban a Baal y a Astarot, dioses paganos de la fertilidad. Se adoraba para buscar y asegurar la abundancia, el sustento y todas las cosas necesarias para la vida. Adoraban a estos falsos dioses y esperaban ahora de ellos su sustento. Ya no era de Jehová, quien les había provisto. Abandonaron al Dios creador y sustentador de todo, el que los había prosperado y alimentado en el desierto desde que salieron de Egipto, para ahora hacerse dioses y pedirles a ellos su sustento. Además de repudiar a Jehová y su pacto, querían exterminar cualquier remanente y resquicio en el país de la verdadera adoración a Jehová, Dios. Una cosa es abandonar al Dios verdadero y otra cosa es tratar y hacer que otros abandonen al Dios verdadero, oponiéndose a que Él sea adorado. Y eso lo podemos leer en el capítulo 19, versículo 10. Donde el mismo Elías habla desde la cueva. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Esto es una persecución oficial del gobierno con el fin de exterminar la verdadera religión del país. ¿Cómo se lo plantearon? Pues cerrar los lugares de culto y eliminar a sus ministros. Esa misma fue la técnica del Imperio Romano en algunas de las persecuciones contra la Iglesia primitiva y en los sucesivos siglos que duró dicho imperio. Eso es lo que pasa cuando una persona estaba bajo la influencia de Dios por un tiempo y luego le da la espalda a Dios. Ese quiere erradicar a Dios de su mente y de los que le rodean y hasta allí donde pueda llegar su influencia. ¿Quiénes han sido los peores enemigos del cristianismo? Pues los que una vez estuvieron en él. Estos que han dado la espalda al Dios vivo y verdadero, que en otro tiempo conocieron hasta un punto, ahora no soportan, no están tranquilos con unas ideas de Dios y quieren argumentar y buscar las pruebas para desechar la idea de Dios, la Iglesia, la Biblia, y hacen lo que sea necesario para ello.
Por ejemplo, Friedrich Nietzsche, profundo e influyente pensador de finales del siglo XIX, contado entre los ateos, fue hijo y nieto de pastores evangélicos, educado cuando niño en las Escrituras. Llegó a ser el fundador de una escuela de pensamiento teológico llamada Dios ha muerto, amargamente opuesto a la religión, y su ataque era contra Dios, el Dios en el que se le había educado. Charles Darwin estudió para ser ministro protestante en la Iglesia anglicana. Y después de sus afirmaciones sobre el evolucionismo, cómo ha influido poderosamente para erradicar a Dios de los pensamientos de los hombres y separar a Dios de la creación. Es incalculable el mal espiritual y la terrible influencia de estos hombres que conocieron la verdad de Dios. Así en esa época de Elías, el abandono de Dios lo llevó a la más crasa oposición. Además, se afirmaban y se consolidaban más y más en su oposición a Jehová y su adoración, viendo que todo seguía igual. Sus vidas, todo seguía igual con sus familias, su sustento, su prosperidad. Abandonaron a Dios, adoraban a otros dioses y no pasaba nada. Noten en el capítulo 16, versículo 34, una referencia puntual, pero indicativa a este respecto. Una muestra de la ausencia del temor de Dios, ausencia de temor por la palabra de Dios. Nos dice allí que en su tiempo Hiel de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Sehub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Josué había dicho en el libro que tiene su nombre, en el capítulo 6:26, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Habían pasado 500 años desde entonces y nadie se había atrevido a levantar Jericó. ¿No sabes qué pasará al que se atreva a levantarlo? Estará bajo la maldición de Dios y a sus 2 hijos sepultará bajo esa ciudad. Pero al llegar a esta época de la historia de Israel, el espíritu que corría era diferente. El temor a Dios estaba ausente. Y se levantó uno llamado Hiel y pensó que eso ya no era para él, que los tiempos habían cambiado bastante. Tendría cuidado por si acaso. Y por supuesto no pasaría tampoco nada. No había temor de Dios. Sus bendiciones y amenazas ya no movían a la gente. Desafiaban al silencio de Dios. Pero el Dios del cielo, de quien nadie se burla, le demostró a este hombre que su palabra se cumple. Miren también en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 23, la ausencia de temor de Dios llegaba hasta los jovencitos, los muchachos de aquella generación. Se atrevían a burlarse del hombre de Dios, el mensajero de la palabra de Dios. Allí podemos leer, después subió de allí a Betel, está hablando del profeta Eliseo, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: calvo, sube, calvo, sube.
Cuando muchachos llegan a hacer semejante cosa, es porque en sus casas sus padres han dado pie a ello, despreciando ellos mismos delante de sus hijos al mensajero enviado por Dios. Era algo que se movía de una forma generalizada en toda esa sociedad. Un desprecio a la palabra de Dios, al enviado de Dios, a Dios mismo. Pero todavía peor si cabe, no solo querían quitar al Dios verdadero que los había sacado de Egipto y dado todo cuanto tenían, sino que querían establecer la herejía, imponer oficialmente el culto a Baal y a Astarot como la religión oficial de la nación. ¿Cómo lo sabemos? Por el capítulo 18 de Primera de Reyes, versículo 19. Sustentados por los reyes, estaban en el reino 850 profetas de esos dioses. Y allí podemos leer: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comen de la mesa de Jezabel. ¿Cuál era la labor de esos profetas? Pues no era otra sino inculcar y enseñar la adoración a sus dioses a todo el pueblo. Y subvencionados por el reino de Acab. Y en cambio los profetas de Jehová estaban escondidos en cuevas y eran mantenidos por alguno que se apiadase de ellos. ¿Qué clase de vida se viviría ahí? Sabemos que había 7.000 en esa nación que se mantenían fieles a Dios. Pero ¿qué clase de vida estarían viviendo? Sin apenas manifestarse. Pues Elías ni siquiera sabía que estaban estos ahí. Estaban sin lugar de adoración, sin quien les enseñase la palabra, sin poderse manifestar al pueblo, viendo cómo desde la corona se perseguía a los que confesaban a Jehová. ¿Cómo se puede parecer esto a esta nación donde vivimos, España? País considerado cristiano, pero repudia a Cristo y a su adoración por todas partes. No se puede hablar de ello en los colegios. Se toma la palabra de Dios en broma sobre el matrimonio, sobre el papel del hombre en el hogar como cabeza de familia, de la crianza de los hijos, quién tiene la autoridad de la enseñanza. Nuestra nación España, como está muerta y ciega y sigue en ignorancia por la idolatría, arraigada en las tradiciones y en la cultura de la España medieval, negra, del oscurantismo católico romano, cómo se trivializa el adulterio, la mentira, cómo se acepta y está bien visto el mentir, cómo se fomenta el aborto y los matrimonios homosexuales, atrayendo sobre la sociedad entera el desagrado de Dios y la justa condenación. Todo eso, piensan, son prejuicios que hay que quitarse de encima. Piensan que nunca tendrán que dar cuenta ante Dios y que el infierno es cosa de mentes cerradas, supersticiosas. Pues bien, en medio de todas aquellas tinieblas de idolatría y maldad, aparece uno que choca con todo lo que se vivía y hacía en esa época. Nuestro texto en capítulo 17, versículo 1,
Entonces Elías dijo. Ver el entonces, esta palabra entonces, es la conexión con lo dicho anteriormente. En todo este estado de la sociedad, de la decadencia y la bajeza moral, entonces Elías Tisbita, esta es la respuesta de Dios. Lo que va a hacer Dios en su gracia y poder, para poder preservar los propósitos que Él se había propuesto en sí mismo, que Él había jurado, de que el Mesías nacería de la tribu de Israel, de una de las tribus de Israel. Ahí está entonces Elías, nombre que significa Jehová es Dios. Jehová es Dios. Dios lo levanta y lo envía. ¿Cuál es la respuesta de Dios a esta tremenda situación de idolatría del pueblo? Elías es la respuesta. Este es el instrumento enviado por la gracia de Dios para vindicar que Jehová es Dios y que ellos habían apartado de Él a los ídolos y que por Él, por Elías, se manifestaría el poder y la gloria del Dios verdadero de quien se habían apartado. Unas aplicaciones. Una palabra de aviso. ¿Crees que Jeroboam, cuando hizo esos arreglos concernientes a la ley de Dios, quería llegar a donde llegó? Llevando a la apostasía a toda la nación 50 años más tarde. Ni mucho menos. Ni era su intención. Ni tampoco se imaginaría las tremendas consecuencias que acarrearía sobre la nación. Él solo quería mantener la estabilidad de las 10 tribus sobre las cuales estaba reinando. Lo que hizo fue unas variaciones con respecto al segundo mandamiento, a los días de adoración y los ministros, y seguir adorando a Dios, pero a su forma. Pensaría que no había de ser tan escrupuloso con respecto a esos mandamientos. Si se variaba un poco, no pasaría nada. Era por el bien de la nación, para preservar a las 10 tribus del norte. Pero eso llevó a la más tremenda de las apostasías. Un poco tiempo después, a tirar todos los mandamientos por el suelo. Así hoy hacen muchos. Ponen el lugar de la predicación, en la adoración, en un segundo plano. No lo quitan, pero lo ponen en un segundo plano. Retocan la adoración. Se retoca la adoración para hacerla más amena, que sea más agradable a todos los públicos. Hacer unos retoques solamente. Pero eso conlleva a la apostasía, si no se pone freno, porque son los dos fundamentos, la adoración y la predicación de la palabra, el lugar que tiene que tener la palabra de Dios y la adoración. Cómo Dios quiere que le adoremos. Él ha dado unos principios reguladores en las Sagradas Escrituras. No es lo que a nosotros nos gusta, no es lo que más nos agrada. Si se toca eso, se toca los dos principales fundamentos. ¿Cómo debemos de vigilar los comienzos en la vida de la fe, en las responsabilidades?
Si se empieza con un pequeño desvío, arreglando un poco los mandamientos de Dios, el no importa, y adaptar según la conveniencia, la clara de voluntad de Dios para nosotros. Como que no va a pasar nada. Como que Dios es un Dios de gracia. Es solo cuestión de tiempo que llegues a echar fuera mandamiento tras mandamiento. Y llegues a donde ni te habías imaginado que hubieras podido llegar. Cuidémonos con los pecados del principio. Eso nos llevará más adelante a quedar de espaldas a Dios. Cuidado con los principios. El camino de la apostasía se comienza con un paso que se dio allá en el pasado y nos lleva lejos de Dios. Nos puede llevar a ir en contra de las verdades que en el pasado defendíamos por el honor a Dios. Lo que antes se creía y se defendía nos puede llevar a ya no defenderlo, ya no creer que es así. A los mayores, consideren al rey Salomón, como hemos leído esta mañana. No solo peligran los jóvenes, porque son dados a la inmadurez y su temperamento los hace tropezar en varias ocasiones. También cuando nos hacemos viejos, porque el pecado que no es tratado endurece progresivamente el corazón y es inclinado a no tener un corazón íntegro para con Dios. Primera Reyes 11:4, como hemos leído, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Seguramente que Salomón ni se imaginaría que él iba a restaurar el culto a Astoret para agradar a sus mujeres. Ni se lo imaginaría. Empezó no teniendo en cuenta los mandamientos de Dios. No harás alianzas, no tomarás para ti mujeres extranjeras, no tomarás muchos caballos, ni harás volver a tu pueblo a Egipto. No lo tomó en serio. Aquel que había pedido en sus comienzos cosas buenas, sabiduría, prudencia para dirigir a tan gran pueblo, empezó por no tener en cuenta esos mandamientos. Y lo vemos restaurando el culto a dioses paganos. Amigos, niños, hemos dado solo algunos ejemplos de personas que escucharon el Evangelio desde pequeños. Recibieron de sus padres cristianos la educación en sus hogares. Tuvieron un conocimiento de la verdad, cierto conocimiento en la mente, una iluminación intelectual, mental, pero solo fue un conocimiento intelectual. No hubo la iluminación del Espíritu Santo en el corazón, porque muchos se resisten a la verdad obstinadamente y no quieren responder a las demandas del Evangelio. Y eso les pone en una condición muy delicada y peligrosa. Considera el pueblo de Israel. Considera la gracia y misericordia de Dios que le levantó un profeta para que les diese a conocer que Jehová es Dios. Y así contigo cada domingo.
Tú que estás en el hogar bajo el cuidado de tus padres, como aquel que nos visita y todavía no ha respondido a Cristo como debe responder. Que puedas ver seriamente la naturaleza santa de Dios y cuál es tu estado y posición delante de este Dios santo y justo, que juzgará los pecados de los hombres por medio de Jesucristo en el día final. Y puedas contemplar la misericordia de Dios al dar a su Hijo unigénito para que los hombres sean reconciliados con Él por medio del arrepentimiento y la fe y obtengan el perdón de todos sus pecados, y así seas llevado a confiar, obedecer y conocer más a Cristo. Pero también hay una palabra de esperanza. Hay hombres como Hiel, que edificaron Jericó y no tenía temor de Dios. Pero también hay hombres como Elías. Dios levanta a hombres así. La gracia de Dios derramada sobre sus corazones hace esa clase de hombres que no se inclinen ante los dioses ni se aparten de los mandatos de Dios. El Dios que operó en Elías también es el que ha operado a través de todas las épocas de la historia para responder a las necesidades que hay en esos tiempos. Dios no cambia, cambian nuestras circunstancias. Así la respuesta de Dios a estos días de confusión, idolatría, falta de temor y desprecio a la palabra de Dios, son hombres y mujeres sujetos a pasiones como Elías, pero por los cuales el poder y la virtud de Dios se hará manifiesto, que el Señor de la salvación y de todo poder es Jesucristo. Y es a través de estos hombres y mujeres, por la gracia de Dios, que estarán en ese lugar. Oremos a Dios, hermanos, que Él levante hoy en este tiempo hombres y mujeres que, como Elías, no se inclinan ante los dioses de este mundo, y que Dios haga resplandecer su luz y su poder en esta generación por medio de ellos. Que podamos atender a estas cosas. Que el Señor nos ayude, nos dé de su gracia y su poder. Vamos a dar gracias por la palabra de Dios.